esta mañana no voy a predicar, voy a enseñar. Y el tema que voy a enseñar hoy día, he traído o he preparado algunas diapositivas que mi hermana Damaris me va a ayudar a poder exponer. Es respecto a la forma como nosotros trabajamos la comunidad cristiana Jesús Vive. Y nosotros somos la comunidad cristiana Jesús Vive, su nombre. Y trabajamos o servimos al Señor a través de un método que se llama el método de grupos hogareños. Y ese método de grupos hogareños no lo hemos inventado. Yo no he inventado ese grupo, esa forma. Tampoco en Lima, o los pastores de Jesús Vive, tampoco hemos inventado ese método. El pastor Ángel Cuba tampoco lo ha inventado. Hará unos más de 30 años que la comunidad cristiana de Jesús Vive en el Perú adoptó ese método, pero él no lo creó. Vino un hermano pastor hace 30 años, creo, quizás un poco más, 30 años, llamado Sergio Solórzano, un pastor de salvadoreño, que él habló con el pastor Ángel y le motivó a que implementara el grupo hogareño, porque él también lo hacía en San Salvador. Y la iglesia de San Salvador es una iglesia muy grande. Tuve la oportunidad de ir, me aparté a 15 días me fui a San Salvador y dejé a mi esposa 15 días. Para mí fue un suplicio dejar a mi esposa 15 días. Usted no sabe lo que significa eso. Yo sí. Entonces nunca me había separado de mi esposa y tuve que dejarla 15 días. Me fui a San Salvador. Allí en San Salvador conocí a la iglesia que trabajaba con grupos hogareños. Era una iglesia que tenía 100.000 miembros, una sola iglesia, 100.000 miembros. Era una iglesia, un hangar, tipo hangar en el aeropuerto, inmenso. Tenían 5 cultos al día. Yo participé de uno. Entonces era una cosa extraordinaria. Culto tras culto. A una cuadra había un coliseo inmenso, que era la iglesia de niños, tipo escuela dominical. Que todos los niños lo llevaban allá y había un culto para los niños. Había 1.200 niños, 1.500 niños en cada culto. Y a una cuadra estaba la cantidad de gente. Así conocí San Salvador. Un día sábado me llevaron a una comunidad y fui a una comunidad y estuvimos ahí en la comunidad. Se hacía la comunidad como debe hacerse, como nosotros sabemos. Y así estuve 15 días. Pero el pastor Sergio Solórzano no inventó el grupo hogareño. Él menciona que él se inspiró cuando fue a Estados Unidos y encontró a un predicador llamado Paul Yong-gi-cho, que era el pastor de Seúl, en Corea del Sur, que él tenía una iglesia. ¿Sabe cuántos miembros tenía su iglesia? 1 millón. Una sola iglesia. Y que es inmensa. ¿Cuál era el método? Los grupos hogareños. Ahora bien, ¿en qué se sustentan los grupos hogareños? El trabajo de grupos hogareños se sustenta en la palabra de Dios. El método que hoy día las iglesias utilizan no siempre es el grupo hogareño. El ser humano, cuando empieza a apartarse de Dios, empieza a inventar otras formas, otros métodos para hacer la obra de Dios. Resulta de que al estudiar los grupos hogareños nos damos cuenta que la iglesia en el siglo I empezó con los grupos hogareños. No había campañas evangelísticas, no había. Tampoco el método de puerta por puerta, tampoco el método que aplicaba en el siglo I. Y había grupos, lo primero que empezó a ver, más que templos, era casas. Resulta que en los primeros 100 años la iglesia existía en casas. Así vivió 200 hasta 300 años. Es que la iglesia fue perseguida.
Y un lugar como este era muy peligroso. Entonces la iglesia, donde se reunía en casas. Así pasaron 300 años. Y la iglesia creció y atentó contra el imperio. El imperio se asustó, los políticos se asustaron. ¿Por qué? ¿Qué tal movimiento? Le decían el camino, los del camino le decían. No había una denominación, ¿no? Comunidad cristiana no se llamaba. No había denominación, había el movimiento. Los cristianos. En Antioquía le dijeron, estos vienen, trastornan la sociedad, porque vivían lo que predicaban. Y en casas se reunían. En el año 312-314, cuando el Imperio Romano oficializó el movimiento cristiano, se estableció lo que se llama la Iglesia Católica Romana. Salieron de las casas y se metieron en los templos. Ahí acabó los grupos hogareños. Y empieza una iglesia tradicional, de costumbres, y el hombre, el ser humano, abandona el método de Dios y asume el método de templos, de iglesias. Y la iglesia empezó a declinar en su santidad, en su doctrina, empezó a declinar. Pasaban 200 años y uno que otro empezó a establecer el método de grupos hogareños. En Inglaterra, en el siglo XVI, XVII, con Juan Wesley, empezó los grupos hogareños otra vez y un avivamiento en Inglaterra. Y en ese tiempo había ya iglesias, tradiciones, pero Juan Wesley empezó a trabajar con grupos hogareños. Muy parecido a lo que después trabajaba. Un avivamiento en Inglaterra. Ese avivamiento vino en Estados Unidos y en Estados Unidos ya no fue grupos hogareños, ahí fue nuevamente templos. De manera que el trabajo de grupos hogareños no es un método humano, sino es un método bíblico. Y cada vez que una iglesia se remonta al siglo I y analiza cómo es que se empezó a trabajar, tiene que reconocer que el primer método, el método establecido por Dios para la iglesia, es el método de grupos hogareños. Y nosotros enfatizamos eso. Los hermanos acaban de concluir, los hermanos líderes, un seminario de líderes, haciendo recordar a los líderes supervisores cómo trabajamos. Y el día de hoy durante todo este tiempo, un mes por lo menos, voy a hablar sobre este punto para que la iglesia entienda cómo trabajamos. Y voy a empezar, con esa introducción voy a empezar a dar algunas diapositivas. Muchas gracias, hermana Damaris. Nuestra identidad como iglesia. Una cosa, antes de nuestra identidad, nosotros somos la comunidad cristiana Jesús vive. Y ese es nuestro nombre. Y trabajamos en base a grupos hogareños. Y por favor. Primero, es bueno tener una idea de cuál es nuestra visión. Nuestra visión es, por ejemplo, cuando yo tenía 23, 24 años, supe que Dios me había llamado. Me entregué a los 18 años, pero empecé a congregarme y empecé a servir al Señor, pero todavía no tenía panorama para que Dios me había llamado. Hasta que confirmó Dios para que me había llamado. Y Dios me ha llamado para dos cosas. Todavía no era ni pastor ni maestro, pero ese era mi llamado. Y como yo sentí en mi corazón, y un pastor me dijo, tú ya estás sirviendo al Señor, prepárate porque tú vas a ser un siervo de Dios. Y empecé a enseñar en la escuela dominical. Y empecé a orar, y Dios me dio la perspectiva de mi vida. De aquí a 20 años me vi predicando y enseñando. Yo era un joven de 23 años todavía, no estudiaba nada. Pero Dios me dio la perspectiva, predicar y enseñar. Allí confirmó Dios que yo era pastor y maestro. Le estoy hablando cuando yo tenía 23 años aproximadamente. Ya sabía lo que iba a hacer, no era todavía. ¿Qué cosa es visión? Visión es la perspectiva final de mi vida. Y eso es lo que Dios da. Pero ¿cuál es la visión de la iglesia? Cada uno debe tener su visión, su proyecto de vida. ¿Cómo te ves de aquí a 10 años? Bueno, pastor, yo me veo rico, ¿no es cierto? Yendo a la playa, tomando piña colada, con un moreno de esos buenos del costado mío, bastante plata, un carrazo. ¿Así te ves? No. Pero en el infierno, ¿cómo te mueres? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves? La visión es la perspectiva de uno para el futuro. Clic, por favor. ¿Y cuál es la visión de la iglesia?
ser una iglesia cuyos miembros asuman su rol como embajadores de Cristo. Tienes que saber tú personalmente y yo que somos embajadores de Cristo. Dice, viviendo en santidad, tenemos que vivir lo que predicamos. Si no, no sirve. Predicando el Evangelio en todas las naciones como único medio para transformar vidas. Mire, hermano, ni la psicología ni la psiquiatría va a cambiar, ni el centro de adaptación, ni las cárceles van a cambiar, ni la política van a cambiar. Se pueden ofrecer lo que quieran los candidatos, no van a cambiar el corazón. El único que cambia el corazón es Dios. ¿Cuál es el ejemplo? Alfredo Benítez. ¿Cuál es el ejemplo? Tú eres el ejemplo. Él les puede perdonar, puede sanar, puede transformar vidas. Él transforma vidas porque Él es poderoso, es vigente, porque Cristo está vivo. Si nosotros no experimentamos ese poder, no lo vamos a predicar, no lo vamos a vivir. Por eso que nuestra visión es que los miembros, o sea, usted, asuma su rol de embajadores de Cristo. No somos embajadores de la comunidad cristiana que Jesús vive. No son embajadores de Alfredo Benítez. Yo no, yo soy como ustedes también. Y este nombre, comunidad cristiana que Jesús vive, pasará a la historia. Pero nosotros somos la iglesia de Cristo. Nosotros somos embajadores no de denominación, no del pastor. Soy embajador de Cristo. Sí, por favor, hermana. Así que somos embajadores, dice la palabra, en el nombre de Cristo somos embajadores. Así lo dice la palabra. Como que, dice, en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por nosotros. O sea que nosotros somos, no solamente el pastor predica, no solamente el líder, el supervisor. Todos debemos de predicar. Porque dice acá, porque así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. O sea que nosotros somos una especie de canal de bendición. Si entregaste tu vida a Cristo, tú eres embajador de Cristo. No solamente el pastor, no solamente el líder, todos somos embajadores. Repita conmigo, soy embajador de Cristo. Ya, ahora bien, como embajadores tenemos que predicar, dice, rogamos en el nombre de Cristo a la gente que se reconcilie con Dios. Miren nuestro mensaje. Nuestro mensaje no es decir, ve a mi iglesia, comunidad cristiana de Jesús vive. Ese no es el mensaje. El mensaje es, entrega tu vida a Cristo, que Dios te ama, reconcíliate con el Señor. Ese es el mensaje. La gente necesita reconciliarse con el Señor. Y después de eso, que se congregue. Pero primero que se reconcilie con Dios. Y hay que llevar a la comunidad de aquí, porque se predica cada palabra de Dios, sin emociones, sin filosofías. La palabra de Dios se predica. Clic, por favor, hermana. La palabra embajador, ¿qué significa según la Real Academia Española? Persona que representa de otros estados al estado que la nombra, que lo nombra. O sea, que un embajador, por ejemplo, si yo fuera presidente de la República, que es un ejemplo, nomás un burdo ejemplo, porque para ser presidente tengo que ser alto, ¿no es cierto? Ojos bonitos, lindo. Yo, mi presidente vecindario. Pero supongamos que sea presidente de la República y le voy a nombrar a mi hermana Damaris como embajadora. Le digo, hermana Damaris, usted que tiene 1,80 se va a ir a Estados Unidos como mi embajadora. ¿Ya? Y ella me va a representar al Estado. Ella va a recibir un documento que diga, ella es embajadora. El rol de ella es ir allá y representarnos a nosotros allá. Decir las bondades, sí, allá en la iglesia Jesús vive, Jesús, hay unos grupos de hermanos que tocan muy hermoso. Y ahora, aquí un ratito, ya va a ver a unos niñitos que tocan también. Es que los niños no son nuestros, son de Dios. Y están puestos para servir al Señor. Ella va a decir eso allá. Lo que vive acá lo va a decir allá y lo va a animar para que venga. Un embajador es el que representa. Ella no es norteamericana, ella es peruana que va a representarnos. Nosotros, los embajadores de Cristo, tenemos DNI, somos propietarios de algo, pero no pertenecemos a esta tierra, pertenecemos al cielo. Y Dios nos está dando la responsabilidad de ser embajadores de Cristo, de representar al Señor aquí en la tierra. Miren ustedes ese error tan grande que tenemos todos los cristianos. Por eso dice la palabra en 1 Corintios 5, 19, 5, 20, así que somos embajadores. En nombre de Cristo, Él nos ha nombrado embajadores. Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, que reconciliamos con Dios. La gente tiene que reconciliarse con Dios. ¿Amén, hermanos? Amén.
Y un embajador es la persona que ha sido, que representa a otro estado. Así que, hermano, pronto vamos a partir nosotros al Señor. Vamos a morir, tarde o temprano, uno por uno. La hermana Susanita ya no está. Terminó su rol de hermana Susanita. ¿La conocían a Susanita? ¿Dónde se estaba Susanita? Ahí atrás entonces estaba Susanita. Ella fue una de las primeras anfitrionas. Mientras ella estaba ahí, su casa se abría. Y había iluminación en su casa. ¿Fácil es? No es fácil. Nada es fácil en la vida. Ella sufría. Oraba por sus hijos, por sus nietos, por sus sobrinos. Muere la hermana, se cierra su casa. En el entierro, que estuvimos llamando en el tiempo, prometieron que se iban bien. Amén. Hasta ahora estamos esperando que nos digan, ¿a quién está la comunidad? Por eso es ella una embajadora, porque se partió a su tierra de origen, que es el cielo. Y la gloria a Dios, hermano. Unas palmas al Señor, hermano. Mientras usted aquí en la tierra, esa es nuestra misión, ser embajadores. Si tú no eres un embajador 100%, esa es nuestra misión, tenemos que serlo. Listo. Esa es nuestra misión. Clic, hermano. Misión. ¿Qué cosa es nuestra misión? Mientras termine mi perspectiva, llegue, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Claro, cuando yo tenía mi vida en Cristo a los 18 años, 23 años, todavía no era ni pastor ni maestro, pero Dios me dio esa visión. Pero ¿qué tenía que hacer yo mientras eso sucediera? ¿Qué tengo que hacer? Prepararme, consagrarme para cuando el Señor me iba a llamar. ¿Cuándo me llama? No sé. ¿Se demoraría 1 año, 2, 3, 4, 5 años? Yo no sé. Pero mientras tanto, yo tenía que prepararme. Y empecé a orar, empecé a servir, empecé a estudiar, y empecé a... El momento. ¿Qué tiempo pasó? Pasaron años. Seguía sirviendo al Señor, pero era mi misión, servir al Señor, y mientras tanto me preparaba. Mi misión es prepararme. Y cuando llegó el momento, empecé a ser profesor. Y cuando llegó el momento, empecé a ser pastor. Pasaron los años, soy lo que Dios me dio la visión. Que voy a ser pastor y voy a ser maestro. ¿Me está escuchando, hermano? Una cosa es la visión y otra cosa es la misión. La misión es lo que yo hago ahora, en pro de mi visión. Clic, por favor. Promover la misión de nuestra iglesia es promover en sus miembros una búsqueda permanente de la intimidad con Dios. Eso es lo que hacemos en cada reunión. Por eso cantamos, por eso adoramos, por eso hacemos estas ordenanzas y por eso predicamos la palabra, para que tengas intimidad con Dios por medio de los ejercicios espirituales, ¿como cuáles? La oración, el ayuno, por medio de la congregarnos fielmente. Tenemos que orar personalmente, de la manera como ya les he informado cómo se hace. Tienes que, una cosa es orar en la iglesia, otra cosa es que vayas a tu cuarto, cierres la puerta, doble tus rodillas, le pidas perdón al Señor, y tu Padre que te ve en lo secreto, te va a recompensar en público. Eso habíamos mencionado. La oración más importante no es la que se hace en la iglesia. Acá podemos decir, Señor, yo te amo con locura, y después estoy viendo pornografía. Eso no está bien, ¿no? ¿O sí? No. Señor, acá tengo para servirte, pero no hago nada en la calle, no hablo a nadie de Cristo. ¿Te parece bien eso? No. Pero aquí estamos para mejorar nuestro papel de embajadores, ¿sí o no? Nadie es perfecto. No somos perfectos. Pero nuestra misión es ser embajadores. Entonces, para eso, debo de tener una intimidad con Dios por medio de congregarme, ayunar, leer, orar. Con la oración, el ayuno, las vigilias, enfatizando la inclusión de la palabra. Nada de lo que usted crea debe ser ajena a la palabra. Usted tiene que conocer la palabra. ¿Está bien? Lo que no esté en la palabra, usted no lo crea, no lo acepte. Lo que esté en la palabra, crea. Lo que no esté en la palabra, no lo crea. Por eso tenemos que instruir. La misma Biblia se interpreta ella misma. No tengo por qué ir a un teólogo o a otro. Sí, voy como estudiante, puedo estudiar. Pero quien define esta palabra a través del Espíritu Santo que me da el entendimiento. Por eso dice, la inclusión de la palabra es importante. Y eso me va a ayudar a tener intimidad con Dios, a practicar el ayuno, la oración como debe ser. Entonces ya tenemos la visión y ya tenemos la visión.
La pregunta, ¿cuál es la visión? Ser una iglesia que... La palabra clave de nuestra visión, embajadores. Otra vez, la palabra clave de nuestra visión, embajadores. ¿Somos perfectos embajadores? Estamos en proceso. Estamos en proceso. Está bien. Pero para eso, ¿qué hay que hacer? Buscar ¿qué cosa? Intimidad con Dios. Y esa intimidad con Dios, ¿cómo tenemos que hacer? ¿A través de qué cosa? La oración. ¿Qué más? Ayuno, vigilia, congregarnos, la instrucción de la palabra. Deben de conocer cuántos libros tiene la Biblia. 60, ¿no? Por acá 60. 66. ¿Cuántos acá a la izquierda, a la derecha, cuántos libros tiene la Biblia? Usted tiene que hablar, pero con rapidez. ¿En cuántos idiomas fue escrita la Biblia? En 5, ¿no? A ver, ¿en cuántos idiomas se escribió la Biblia? En 3, ¿cuáles son? Muy bien, qué bien. Salud, hermana. No tome ya agua helada porque ya estamos pasando el clima. Muy bien. Ahí no lo dejo. Ahí nomás. Clic, por favor, hermano. A ver, lean eso todos. 2, 3. No están leyendo todos. Hay mudos, acá hay mudos. No sirve, no sirve. Cállense. No sirve, no sirve. Otra vez. 2, 3. En este versículo se suma la visión y la misión. En este versículo se juntan las dos cosas. A esto se llama la gran comisión. En Biblia se llama la gran comisión. Dice, por tanto, id. La palabra id es una orden. Id. Hacer discípulos es otra orden. Tienen que ir voluntariamente y hacer discípulos en todas las naciones. A nosotros nos corresponde el sur, bautizándoles en el Padre y el Espíritu Santo, enseñándoles la palabra, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y Él nos asegura, ¿qué cosa nos asegura? Está en rojo el último. Que Él estará con nosotros. Y Él estará con nosotros si nosotros nos consagramos, buscamos la santidad y le obedecemos y hacemos la obra, Él estará con nosotros. Si nosotros no buscamos santidad, no buscamos al Señor con todo nuestro corazón, el Señor no va a respaldarnos. Dios nos respaldará cuando nosotros obedezcamos su palabra. Obedezcamos su palabra. Seamos embajadores del Señor. Cada casa debe ser una casa de embajadores del Señor. Correcto. Entonces ya tenemos la visión y la misión. ¿Amén? Ya está. La misión es ir a predicar la palabra de Dios. Tenemos la responsabilidad de ser discípulos, de que ellos se asemejen al Señor. Para eso ustedes son los ejemplos. Ustedes deben ser ejemplos. Listo. Ahora, clic por favor. El método bíblico. Ya una vez que el Señor dio la visión y la misión, ahora ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ir y a ser discípulos? ¿De qué manera? Y Dios nos ha dado el método. Clic, por favor. El método bíblico para lograr la visión y la misión de la iglesia desde el primer siglo en la era cristiana es el sistema de grupos hogareños. Ese es el sistema. Por eso que los grupos hogareños son importantes. No es antojo del pastor, no, clic, por favor, hermano. Van a leer fuerte, ¿ya? 2, 3. De aquí salen 5 preguntas, 6 preguntas. La primera pregunta es: ¿cuál es la razón de reunirse? Ahí está la respuesta, la pregunta. ¿Cuál es la razón de reunirse?
enseñar y predicar a Jesucristo. Segunda pregunta, ¿cuál es el personaje de nuestro mensaje? ¿El pastor Alfredo Benítez, la comunidad cristiana de Jesús? ¿Cuál es la razón de mi mensaje? Correcto, Jesucristo. Yo tengo más que hablarte del pastor, de la denominación, hablo de Cristo. Y ya está. Tercera pregunta. ¿Cuándo? Respondan todos, hermanos. ¿Cuándo? ¿Dónde? Y todos los días. En el templo y por las casas. El templo es el local. Y en ese local mi responsabilidad es cuidar mi corazón, prepararme la palabra y transmitirles la palabra de Dios a toda la iglesia. Esa es mi función. Pero en el templo, es en el templo. Y aquí predican los que yo oro y delego a las personas. Les delego un ejercicio pastoral a algunas personas para que prediquen y enseñen. Porque yo he orado, yo de alguna manera los formo. Y le doy la oportunidad que se desarrolle. Porque Alfredo Benítez es falible, puede morir mañana. Y la iglesia debe seguir vigente y cada vez mejor hasta la venida de Cristo. Por lo tanto, desde un niñito ya debe estar consagrado al Señor. Cuanto más ustedes, viejos. No, porque todavía me duele la uña. Hermano, yo he sido vigilante, 12 horas trabajando, he estudiado en la universidad y nunca he fallado a la iglesia de una vigilia, nunca. No sé que me digas, estoy cansado, tengo derecho a descansar, no eres embajador, no eres embajador. El embajador cumple su rol. No recibe, entrega todo, el embajador hace todo eso. Todos los días, en el templo, por las casas. Entonces en el templo es mi responsabilidad. Pero en la comunidad es el líder el responsable de orar por cada uno de ellos, de recibir la palabra que yo diseño y le entrego una semana antes. Ellos tienen la responsabilidad de leer, pedir al Espíritu Santo que le ayude a discernir, no leer, sino transferir lo que Dios les ha dicho, sin salirse de la idea. Es una obra del Espíritu Santo. Y los hermanos tienen que edificarse del líder. Como el líder ora, así oran los hermanos. Como el líder canta, así cantan los hermanos. Como el líder es fiel, así son líderes. El líder es infiel, anula toda la comunidad. La comunidad no se puede hacer el día que usted quiera y la hora que quiera. Hay un orden. En la comunidad se hace sí o sí. La única razón por la cual no se hace la comunidad es cuando murió todo el mundo. O cuando Cristo nos arrebató. No hay otra razón que no se haga la comunidad. La comunidad se hace sí o sí. El diablo va a inventar muchas cosas, pero usted es un ¿qué cosa? Embajador. Embajador. Una vez un hermano, que no dice su nombre, se fue a una comunidad de jóvenes allá en San Martín de Porres. Bien cambiadito, porque antes el líder era, no hermano, usted reconocerá a mi esposa, los antiguos eran bien, iban con corbata, camisa blanca y su corbata. Así, una corbata así. Hermano, mira, hasta ahora le queda su corbata al hermano, ahorita mira. Camisa blanca y nosotros éramos líderes. No había líder que vaya con polito, no, mucho frío. No, se iba así. Y el hermano se fue a predicar. Cuando llega, es decir, el anfitrión no estaba. Y había dos hermanos ahí esperando en la comunidad. El anfitrión no estaba. ¿Qué habría pasado? Entonces el hermano entendió que su rol era predicar la palabra. Agarró a los hermanos en la misma puerta y dijo, aquí hacemos. Dios quiere que hagamos la comunidad acá afuera. Y afuera se hizo un aire libre, afuera de su casa. Ese día se entregaron 5 jóvenes afuera. A veces Dios cierra la puerta para que vayamos, pero no. El que no tiene la visión dice, bueno, no estuvo, nos vamos a dormir. Chao hermanos, a dormir, se dicho. Eso es lo que quiere el diablo. Sería y el reporte, no estuvo por tal razón, 5 se entregaron. A la semana siguiente los hermanos dijeron, hermano, ya no hay que ser acá, vamos a salir. No, espérese, eso no es, no te emociones. A veces nos movemos por emoción. Obedece ahí metido, con los 5 más. Cuando uno obedece, Dios bendice. Dios no respalda la emoción, hermano. Dios respalda su palabra, la obediencia. Y estando metidos en Dios empezó a bendecir. Ahí lo veo.
Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Clic, por favor. 2, 3. Por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludar también a la iglesia de sus casas. Solo las mujeres van a leer. 2, 3. Saludar a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que pusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludar también a la iglesia de su casa. Observe, voy a hacerle 5 preguntas. Allá están las respuestas. ¿Dónde estaba la iglesia? Pregunta y respuesta. ¿Dónde estaba la iglesia? Grupo Jarín. ¿Quiénes eran los anfitriones? Cuando uno sirve al Señor, ¿se constituye en qué? Colaborador de Cristo. Es parte de la obra. Entonces, saludar a Priscila y Aquila. Aquila y Priscila eran esposos. Y entre esposos funciona muy bien. Cuando hay unidad, funciona bien. ¿Saben cuándo hay problema? Cuando uno quiere y el otro no quiere. Ahí hay problema, hermano. Mire, hermano, la clave de un matrimonio feliz es que estén de acuerdo los dos. Que tengan el mismo sentir. Si usted no tiene eso, deténgase. Haga lo posible para que se mantenga en unidad. Si no, el caminar va a ser difícil. No se van a agarrar de las manos cuando caminen. Alcohol, por favor, para darle las manos. Es porque no amamos. O cuando estamos comiendo y la persona dice, es mi comida, ya déjame, es mi comida. Entonces tenga cuidado. En cambio, cuando la otra persona come, dice, sí, come, pero cuando yo como tú, rechazas. Son detalles que son evidencia de que no hay una unidad. Amén. Ustedes no practican esa unidad, ¿no? Bueno. Saludar a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí. Miren hasta ese punto, cómo se veían hasta ese punto. Poner su vida por Cristo. Eso significa que estaban decididos a servir al Señor. Su rol de embajadores lo iban a cumplir. Miren, hasta exponer la vida por un hermano. Y nosotros tenemos que exponer nuestro esfuerzo, nuestra energía por la obra de Dios. A los cuales no solo yo de gracias, sino también las iglesias de los gentiles. Saludar también a la iglesia de su casa. Actualmente, esa casa de Éfeso, en ese tiempo vivían en Éfeso lo que hoy es Turquía. Hoy es Turquía. Y Turquía es musulmana hoy. ¿Saben por qué es musulmana? Clic, por favor, hermana. A ver, después vamos a hablar de eso. Lea, por favor. 2, 3. Saludar a aquellos aprobados en Cristo. Saludar a los de la casa de Algo. Saludar a los saludar a la casa de Cristo, los cuales están en el Señor. A ver, los hombres nada más lean los hombres. 2, 3. El apóstol Pablo tenía un pariente. ¿Cómo se llama el pariente de Pablo? Ahí está la lectura. Herodión. Herodión era su pariente. Correcto. ¿Quién supuestamente era un líder ahí? Repito, ¿quién era el líder aparentemente ahí? Abel, aparentemente. ¿Y quiénes eran los anfitriones? Hermano, comprensión lectora.
básica. ¿Quién era aparentemente líder? Apeles. ¿Quién era el pariente de Pablo? Herodes. ¿Y quiénes eran, por lo menos aquí, los dos anfitriones? Aristóbulo y el otro, Narciso. Estaban en Roma. O sea, en Éfeso había una comunidad. Aquí en Priscila, Turquía. En Roma había dos comunidades, por lo menos acá. Anfitriones ahí en Roma. En Roma. O sea que la iglesia se organizaba en comunidades. El método de comunidades hogareños no es invento de Alfredo Benítez, patrón en Cuba, de Jorge Guichó, de Sergio Solórzano, de Augusto Hermano. Los grupos hogareños han sido creados por el mismo Dios en el primer siglo. ¿Me está escuchando, hermano? ¿Cuál es la evidencia? Lo que acabamos de hacer, de decir. Está en Éfeso, porque en Turquía había comunidades. Ahí estaba aquí en Priscila. Y aquí, ¿quién estaba en Roma? Aristóbulo, Narciso. Habían comunidades. ¿Quién, por favor, hermano? 2, 3. La Odisea o otro lugar en mismo Turquía. ¿Quiénes eran ahí la anfitriona o el anfitrión? Ninfas. ¿Y en la casa de Ninfa qué había? La iglesia. La casa. Quiere decir que en el siglo I la iglesia estaba dispersa en casas. ¿Por qué estaban en casas? Porque eran perseguidas. La iglesia era perseguida. El método de los grupos hogareños. Se reunían en templos también. Venían de diferentes lugares y se reunían en locales, como acá. Aquí deben haber hermanos. A ver, levante la mano de San Gabriel. Ahí está. Baje la mano. De El Salvador. Muy bien. De Nueva Esperanza. Correcto. De Villa María. Muy bien. Ahora, escuchen mi pregunta. De Salamanca. Levanta la mano, mi amorcito. Un aplauso para mi esposa, por favor. Una mamá. ¿Se das cuenta? Qué diferente. ¿Y alguien me olvidó? De Ventanilla. Ahí está un aplauso a la hermana. De Ventanilla. Miren, hermanos. Nuestra iglesia debe estar dispersa como ellos. En la Odisea, en Éfeso, en Roma. Casas. Habían líderes y anfitriones. En este caso, en la Odisea actual de Turquía. Clic, por favor. 2, 3. ¿Quién era el anfitrión ahí? Onesíforo. Repite conmigo, Onesíforo. A ver, los hermanos que son solteros, no tienen hijos, digan Onesíforo. Los solteros nada más, Onesíforo. Ya tienen el futuro nombre para su hijo mayor. ¿Cómo se llama? Onesíforo. ¿De dónde se va? De la Biblia, hermano. ¿Ah? No, hoy día le ponen nombre, le ponen, no sé, Jair, ¿qué más? Le ponen Pelé, Neymar. ¿Cómo le ponen? Maradona. Onesíforo, hermano. Saludar a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo, actual Turquía. Comunidades. Y por favor, hermano. Lean por favor todos. Fuerte. 2, 3. Ya. Otra vez leo porque le voy a hacer 3 preguntas. 2, 3. Correcto. Le hago la pregunta. ¿Quién es el anfitrión? Repito, ¿quién es el anfitrión? ¿Arquipo o Apia? ¿Qué me dice la comprensión lectora? Y a la madre
hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de iglesia, y a la iglesia que está en su casa. ¿En la casa de quién? De Arquipo. Entonces Arquipo era el anfitrión. Y dice, ya la amada hermana Apia. ¿Quién vendría a ser Apia? ¿Por qué le asocia Apia con Arquipo? Como que fuera la líder. Y la pregunta sería, ¿y por qué no es líder Arquipo? Seguramente Arquipo, dice compañero de milicia, Arquipo. Se infiere que Arquipo era un siervo de Dios, que cuando estaba allí predicaba, y la hermana Apia era su ayudante. Pero como él iba a misiones, ¿quién se encargaba de la obra? Apia era la ayudante. Toda comunidad, todo líder debe tener su Apia. No hay líder que no tenga Apia, ayudante. Cuando un líder no tiene Apia, no está trabajando bien el líder. Tiene que ser discípulos también. Yo ya me reproduje, hermano. Acabo de tener 65 años, ya me reproduje. Mi hermana me puede reemplazar 7 personas. Me puede reemplazar 7 personas. Me puedo morir aquí. La obra continuará. Cada uno con la gracia y el don que le ha dado, no se compara. Ahora yo predico así por viejo, no ya estoy viejo. Pero denle usted un año a cada uno, un año nomás a cada uno del hermano de ejercicio. Estos van a ser personas maravillosas. Así que, a la amada hermana Apia, la ayudante, y aquí cuando su compañero de milicia, compañero de milicia, seguramente salía, predicaba. Y a la iglesia que esté en tu casa. Entonces, comunidades hogareñas. Hasta aquí la pregunta, ¿habrá alguna duda que los grupos hogareños son un método bíblico? Hago la pregunta, ¿dónde estaba Alfredo Benítez cuando eso sucedía? No existía. ¿Y por qué? ¿Y la comunidad de Jesús no existía? El hermano Sergio Solor, Salmo Pastor de Cuba, Juan Michón, ¿dónde estaban? No existían. O sea que los grupos hogareños es un método bíblico, que no quepa la duda. Y yo no puedo ir a la comunidad hogareña a hacer lo que yo deseo, sino que hay un orden, hay un líder, hay un anfitrión, hay un ayudante. ¿Me está entendiendo, hermano? Y hay una razón que predicaban de Jesucristo. Si tú estás en la comunidad, estarás ahí en el templo. Después de la comunidad, todos tienen que ir al templo, porque el templo era una asamblea donde todos alabamos a Dios y todos decimos gloria a Dios. En la casa hay muchas cosas importantes. La próxima semana, la próxima vez que yo comparta, voy a predicar sobre un tema importante que tiene relación con lo que vamos a hacer. Pero ahora está en Turquía. Mucho Turquía, ¿no? Sí, pues porque ese es el Medio Oriente. Ahí se predicó la palabra. Clic, por favor, hermana. Listo. Hechos 20:20. Solo los varones. 2, 3. No. Varones, hablan con su boquita. 2, 3. Aquí se dice públicamente por las casas. Aquí cuando dice públicamente no se está refiriendo a las campañas, no. Se está refiriendo a que le llamaban, los apresaban, los convocaban a reuniones para que den testimonio en su fe. Lo apresaban, públicamente daban testimonio. Pero normalmente ellos estaban en las casas y ahí enseñaban, en las casas enseñaban. Porque dice acá, y como nada que fuese útil, es reunido, denunciados y enseñados públicamente por las casas. O sea que su prioridad era predicar en las casas. Las comunidades son prioridad. No son una reunioncita, no, es una prioridad. Y el responsable es el pastor o el líder allá. El líder. Y después del líder, ¿quién debe estar listo para predicar? ¿En la casa de quién? ¿Y quién tiene que predicarse? Claro. ¿Y solamente en las casas nada más? También en el templo. ¿Y qué pasa con las personas que solamente van al templo, van a las casas y no llegan al templo? No cumple su función. Y los que vienen acá nomás y no van a las casas, no cumple su función. Ambas cosas tienen que ser. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Y ese método quién lo inventó? ¿Alfredo Benítez?
La comunidad que tiene que vivir. ¿Quién inventó? Está en la palabra de Dios. Clic, por favor, hermano. Miren, en Turquía, actualmente, está el Islam. El Islam, el 95% de la población de Turquía es islámica. Y están así desde el siglo VII. Pero antes de eso, eran cristianos. Es decir, la palabra de Dios ingresó a través de las comunidades, como han visto, Turquía. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué se debilitaron? Cuando uno, escucha hermano, con esto acabo esta parte, cuando uno no le da el énfasis al método bíblico, se generan problemas. La fe se disminuye, surgen otras ideas, se debilita la comunidad, se cierran las comunidades, la iglesia se debilita y surgen influencias externas. En este caso eso es lo que pasó. Y ya pasó, el Islam ingresa en el siglo VI, arrasó con todo lo que se llama Medio Oriente y se estableció una forma de gobierno, es otra religión. Y a partir de ese momento hasta ahora, el 95% de los turcos ahora son islámicos, pero antes no eran islámicos. La palabra de Dios había llegado a través de los grupos hogareños. Entonces los grupos hogareños le dan sustento a la iglesia. Y ahí es necesario afirmarse en las comunidades hogareñas. Y a la semana hay 2 veces que se reúnen en la iglesia. Todos los domingos, una vez cada jueves. Los días lunes los líderes tienen que venir sus profesores también a recibir la palabra de Dios. Las comunidades, las áreas que en su oportunidad vengan, pero participemos. Y en las casas también, en el templo y en las casas. Todos los días, WhatsApp, devocionales todos los días. Los días más, oración. ¿Me está escuchando, hermano? Todos los días nos mantenemos conectados, de una u otra manera. Pero que no es invento nuestro, es un registro bíblico. Y todos los días en el templo por la casa no cesaban de predicar la palabra. Y usted tiene que conectarse si se identifica con la iglesia. ¿Qué pasó en Turquía? Abandonaron el método bíblico y por eso surgen otras ideas. Clic, por favor. Ya, estamos ya concluyendo esta lección básica. Entonces, ¿cuál es nuestra conclusión? A ver, lean las mujeres que tienen su voz más bonita. 2, 3. Creemos el método de los grupos hogareños fue y es el método bíblico para cumplir con nuestra misión. A ver los hombres, por favor. 2, 3. Ya. Una vez más quiero enfatizar que nosotros, la comunidad cristiana Jesús vive en el sur, se caracteriza por ser una iglesia que trabaja en grupos hogareños. No es moda, es un principio, un método bíblico. Lo acabamos de ver en los textos bíblicos. Yo no estoy utilizando lo que dijo tal persona, estoy utilizando textos bíblicos para decir que el método que usamos en esta iglesia es el método bíblico. Y que en el método bíblico hay principios que cumplir. Se debe predicar el Evangelio de Jesucristo. Todas las comunidades predican lo que Alfredo Benítez diseña de la palabra de Dios. Y con días anteriores estoy enviando para que ellos oren, estudien y enseñen la palabra. Allá debe haber un ayudante, allá debe haber un anfitrión. Y se debe compartir la palabra de Dios. ¿Amén? En las casas. Y en el templo, todos los que se reúnen, el 100% debe estar en el culto para recibir la palabra. Si uno articula ambas cosas, la edificación va a venir, la solidez va a venir. Así vengan tempestades, si vengan muchas cosas, nos vamos a sostener. Porque Dios es fiel. Entonces, creemos que el método de los grupos hogareños fue y es el método bíblico para cumplir nuestra misión de ser embajadores de Cristo. ¿Amén? ¿Se entendió, hermanos? ¿O no se entendió? Clic, hermano. Entonces, 3 cosas tenemos que hacer. Número 1, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que creer? A ver, ¿qué tenemos que creer? Ya, la palabra de Dios. ¿Qué más tenemos que creer? Tenemos que estar seguros de qué? Del método. ¿Cuál es el método?
de grupos hogareños. ¿Quién inventó el grupo de métodos hogareños? Tenemos que creer que el método nuestro es un método bíblico. Entonces, si nosotros creemos que el método es bíblico, seguro, ¿qué hay que hacer entonces? Solo los domingos nada más. Entonces, ¿dónde? En la casa y ¿dónde más? En las casas es importante. ¿Está bien? Correcto. Ahora yo le voy a dar un informe. Le doy un informe. Acá tengo las casas. ¿Quién asistió? ¿Quién no asistió? Yo tengo. Aquí. Esto es importante porque se me informa. Y acá dice la comunidad tal, asistió tal. Yo digo, ¿y por qué no asistió tal persona? Me pongo a pensar, ¿por qué no asistió? Seguro que está trabajando. La próxima semana tampoco no asiste, pero lo veo acá. Ese está incumpliendo la palabra, ese. Porque debe reunirse en el templo y en las casas. ¿Está bien? Y a veces veo aquí gente que no está en la comunidad. Yo digo, vienen los domingos, domingueros, pero no va a las comunidades. Tienen que ir a las comunidades también. Porque la Biblia dice, todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de anunciar el Evangelio de Jesucristo. No es antojo, es una necesidad. ¿Está bien? ¿Qué pasaría si usted no toma desayuno? Si usted no toma desayuno en la mañana, a estas horas que ya son las 12 de la mañana, ¿cómo está nuestra pancita? No está pidiendo comida. El jugo gástrico, ¿el algo? ¿Sí o no? Y le echamos un poco de qué, lo que sea. Y nuestro espíritu, cuando no oramos y no colgamos, ¿nos pide algo? No nos pide nada. Entonces nosotros tenemos que venir y alimentarnos la palabra. ¿También? Ser fieles al Señor. Entonces tenemos que creer que el método es bíblico y tenemos que congregarlo fielmente. Y la tercera, si nosotros creemos y nos congregamos fielmente, el tercero se produce de manera natural. ¿Qué es el tercero? Lea bonito. 2, 3. Debe ser que nuestro grupo hogareño, si yo creo que el método bíblico es el método de células, es el método bíblico, y me congrego fielmente, entonces voy a permitir que mi vecino, mi pariente, mi amigo, vayan a la comunidad, porque la comunidad es el lugar donde se evangeliza. Es la forma. La próxima vez que yo esté predicando voy a hablar sobre un tema que le va a aplicar todos esos textos. La realidad es que en la comunidad no nos debemos reunir los mismos de siempre. ¿Está bien? Sino que tenemos que invitar a nuevas personas, porque ese es el método para evangelizar. Si nosotros no tenemos este pensamiento, no tenemos un conocimiento del método bíblico. Hasta ahí lo voy a dejar el día de hoy. ¿Me escucha, hermana? ¿Hermana? Padre bueno, te damos gracias por esta mañana que tú nos has permitido tomar la cena, adorarte, alabarte por medio de cantos y también ser instruido en esta mañana nuestra identidad como iglesia, que aplicamos el método bíblico, así creemos. Amado Dios, ayuda a mis hermanos supervisores, ayuda a mi hermana Janet, ayuda a mi hermano Emeterio, a mi hermano Julio, a mis hermanos líderes, nombre por nombre, a cada anfitrión, Señor, a cada hermano que fielmente congrega en las comunidades aquí. Ayúdanos a ponernos en orden, si no lo hemos hecho hasta ahora. Ayúdanos, Señor, a hacerlo bien. Te damos gracias. En el nombre bendito de Jesús, a ti sea la gloria. Y la iglesia dice, y unas palmas al Señor, hermanos.